Vamos a comenzar esta segunda clase. Ya explicamos algunas cosas de estos mecanizados por arranque de viruta y sin arranque de viruta. Y bueno, ahora nos toca comenzar con los mecanizados por abrasión. Mencionamos que el principal pues es el rectificado, pero ahorita vamos a ver que hay operaciones comunes por abrasión y algunos otros mecanizados también por abrasión. Ahorita se preguntarán, entonces, ¿qué es la abrasión? La abrasión es la acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca el frotamiento de dos superficies. Es decir, que necesitamos frotar dos superficies, como nuestras manos cuando las frotamos cuando hace frío, para generar fricción y desgaste de una de las dos superficies. Obviamente tiene que ser una superficie más dura que la otra para poder realizar ese desgaste. Por ejemplo, cuando estamos usando las limas, yo creo que sí las alcanzaron a usar en el taller, estamos frotando la lima contra el metal. La lima tiene mayor dureza que el metal y por ello es que al hacer el rozamiento, al hacer esa fricción, ¿qué es lo que se desgasta? Pues se desgasta el metal. También tiene un poco de desgaste la lima, pero quien sufre mayor desgaste, pues es el metal que estamos desgastando. Entonces, la abrasión es básicamente un frotamiento que se realiza entre dos superficies para desgastar o quitar material. Entonces, ¿qué es el mecanizado por abrasión? El mecanizado de piezas por abrasión es un proceso que elimina material de una pieza con el objetivo de darle forma y moldearla. Eso es lo que es un mecanizado de piezas por abrasión o el mecanizado por abrasión. ¿Cuál es la principal diferencia entre el mecanizado por abrasión y los otros tipos de mecanizado? Pues aquí la tenemos. La diferencia es que la remoción de material es muy pequeña. Es decir, que cuando aplicamos un mecanizado por abrasión, la viruta que sale es muy, pero muy pequeña. Es como polvo. No es viruta como con los otros procesos que ya les mostré. No es... Por ejemplo, en el torneado vimos que sale mucha viruta, en el fresado también sale mucha viruta, en el taladrado también las rebabas o virutas es demasiado, y también en estos procesos de acá. Sin embargo, aquí en el mecanizado por abrasión no sale esas rebabas como tal, como si estuviéramos haciendo un taladrado o uno de los otros procesos, sino que más bien es muy, pero muy pequeño, que prácticamente no se ve. Si mecanizamos mucho una superficie, lo que se alcanza a ver es que se junta como un pequeño polvo, y eso es lo que resulta del mecanizado por abrasión. No es una viruta grande, sino que es muy pequeña. Entonces aquí nos dice nuestra teoría que, por lo tanto, se trata más bien de un proceso de acabado de piezas. ¿Qué quiere decir con esto? Que las piezas que se fabrican, generalmente se fabrican en el torno, en la fresadora, o se hacen taladrados o con el cepillo. Pero para que esa pieza quede totalmente terminada, al final generalmente tiene que pasar por un proceso de mecanizado por abrasión para darle el acabado final. Eso es a lo que se refiere. Entonces, por eso aquí nuestro texto nos dice que más bien se trata de un proceso de acabado de piezas, porque es el toque final que se le da a las piezas que estamos fabricando. Aquí tengo una clasificación de mecanizados por abrasión, que realmente son operaciones de abrasión comunes, son operaciones que nos podemos encontrar hasta en la vida cotidiana. Los podemos clasificar dentro de estos tres, que es afilado con piedra, afilado con muela y el esmerilado. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estas operaciones de abrasión comunes. Vamos a ver primero el afilado con piedra. ¿A qué se refiere básicamente?
Bueno, tenemos este primero que es el afilado con piedra y básicamente es tener una piedra, una piedra con granos abrasivos. Nos sirve para sacar filo, ya sea un cuchillo, un machete, unas tijeras. Vamos a ver aquí algo importante que trae este video. La primera, de grano grueso, repara el filo de nuestros cuchillos. Punto importante, aquí nos dice el video que esa es la primera piedra que tiene, que es de grano grueso. Nosotros más adelante vamos a ver esos términos, a qué se refiere grano grueso, a qué se refiere grano medio y a qué se refiere grano fino. La piedra de grano medio los afila y la de grano fino pule el filo a la perfección. Para que la operación sea correcta, es preciso remojar las piedras durante 15 o 20 minutos aproximadamente. Debemos tener... Y aquí está el proceso de afilado con piedras. Básicamente es un proceso muy común. Aquí lo que está haciendo es afilar un cuchillo. Tener muy en cuenta la altura a la que situamos la piedra en la mesa para no tropezar con la mano. Una vez completado el ciclo con la piedra de 1000, repetiremos la misma técnica con la de 6000. Y básicamente ese es el proceso de afilado con piedra. Es tener piedras con granos abrasivos que al frotar un cuchillo, unas tijeras, un machete, por ejemplo, pues le estamos sacando filo a nuestra herramienta. Viene la siguiente operación de abrasión común, que es el afilado con una muela. Y vamos a observar este procedimiento. A esta herramienta que tenemos aquí se le conoce como muela. También le podemos llamar piedra, que es similar a la que tenemos en el esmeril. Lo que va a hacer este proceso es afilar esta broca que tenemos aquí. Esta es una máquina afiladora de brocas. Entonces, pues vamos a ver el proceso, es muy fácil. Y ahí está realizando el proceso de afilado. La muela gira, que es esta piedra que tenemos aquí, está girando a ciertas revoluciones y está haciendo contacto con la superficie de la broca con cuidado para rebajarle material a la broca y de ese modo poderla afilar. Hasta concluir el afilado de esa cara. Si se fijan, ahí no se ve que se desprenda viruta, pero realmente sí está desprendiendo partículas muy pequeñas del cuerpo de la broca. El siguiente proceso de abrasión común es el esmerilado, y esto yo creo que sí lo alcanzaron a utilizar ahí en el taller, que es por medio de un esmeril. Vamos a verlo. Aquí está el esmeril. Esta herramienta usa piedras, que son estas que tenemos aquí. También le podemos llamar muelas, que están constituidas por granos abrasivos y pues nos sirven para rebajar material, para rectificar material. Vamos a ver cómo funciona aquí rápidamente. Y pues aquí está el procedimiento. El esmeril gira, la piedra gira y nosotros podemos rebajar el metal haciéndolo de la manera en como lo están haciendo aquí. Ahí están frotando las dos superficies, que es la superficie de la muela y la superficie de esta solera que trae ahí en la mano. Es muy sencillo. Esas fueron las operaciones de abrasión más comunes o que podemos encontrar en la vida cotidiana. Sin embargo, tenemos otros procesos de mecanizado por abrasión que son un poco más industriales. Y la clasificación es la siguiente. Tenemos el lapeado, el bruñido, el pulido y el rectificado, que es, como ya habíamos dicho, en el que vamos a centrar nuestro estudio, en el rectificado. Ahorita vamos a dar brevemente una explicación de estos procesos que tenemos aquí, sencillo para que lo conozcan, y después nos vamos a centrar en lo que nos compete, que es el rectificado. Estos tres que tenemos aquí nos sirven para dos cosas principalmente. Los clasifiqué en dos funcionalidades. El rectificado nos sirve para esas mismas dos cosas, pero le vamos a agregar otra. El primer objetivo de esos tres procesos de mecanizado es el siguiente. Nos sirve para obtener dimensiones de las piezas
que no se pueden alcanzar con otros tipos de mecanizado. Y cuando me refiero a otros tipos de mecanizado, ¿de cuáles estoy hablando? A los mecanizados con arranque de viruta, a los mecanizados sin arranque de viruta. ¿Y a qué se refiere este aspecto de que con estos tres procesos, lapeado, bruñido y pulido, podemos llegar a esas dimensiones que los otros mecanizados no pueden alcanzar? Cuando nosotros fabricamos una pieza, nos basamos en un diseño o en un plano que nos dice las medidas en las que tenemos que fabricar nuestras piezas. Por ejemplo, puede decir que de longitud mida 23.530 milímetros, o que diga de ancho debe de medir 15.700 milímetros. Esas dimensiones vienen dadas en esos diseños o planos. Entonces, hay dimensiones muy pequeñas que no podemos alcanzar, ya sea con un fresado, con un torneado, con un cepillado, con un forjado, con fundición. Y cuando esas medidas no las podemos alcanzar con esos procesos de mecanizado, ¿qué podemos hacer? Pues podemos utilizar el lapeado, podemos utilizar el bruñido o podemos utilizar el pulido para llegar a esas dimensiones muy pequeñas que requiere nuestro mecanizado. ¿Sale? Ese es nuestro primer objetivo de estos tres procesos de mecanizado. Cabe destacar algo importante aquí, chavos, que quiero que comprendan bien, que estos tres procesos no nos sirven para fabricar las piezas, para darle la forma como tal. Para darle la forma como tal a esas piezas, pues se utilizan los demás procesos de mecanizado. Estos procesos de abrasión, como arranca pedacitos pequeños de material, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para darle toque final a las piezas que fueron fabricadas mediante otro proceso de fabricación, mediante otro mecanizado. Cuando digo que nos sirve para obtener dimensiones de las piezas que no se pueden alcanzar por otros mecanizados, me refiero a que esas piezas ya pasaron por esos otros mecanizados, puede ser un torneado, un fresado, y al pasar por esos mecanizados todavía no llegamos a las dimensiones que nos son requeridas en el diseño o en el plano. Entonces, cuando pasamos esas piezas por esas máquinas y no alcanzamos esa dimensión requerida, ahí echamos mano de estos procesos de mecanizado por abrasión, que son más precisos, y por medio de estos es por el cual podemos llegar a esas dimensiones muy pequeñas establecidas en los diseños o en los planos. ¿Sale? Para que no se me vayan a perder y entiendan la diferencia que hay entre los otros procesos de mecanizado que sí fabrican las piezas y estos procesos de mecanizado por abrasión que solamente se encargan de darle el toque final a las piezas para llegar a ciertas medidas requeridas o cierto acabado superficial, como ahorita se va a ver. ¿Cuál es el segundo? El segundo es para mejorar el acabado superficial. ¿Y a qué se refiere con esto? Vamos a verlo aquí ahorita en un video a qué se refiere con mejorar el acabado superficial. Nuestro punto número 2 nos dice que esos procesos nos sirven para mejorar el acabado superficial. Entonces, ¿qué va a ser el acabado superficial? Aquí tengo tres piezas que fueron fabricadas en diferentes procesos de fabricación. Tengo una matraca, tengo un dado y tengo un calibrador. Para quien no sepa qué es una matraca, pues este dado se mete aquí y nos sirve para aflojar o apretar tuercas. Entonces, ¿qué va a ser el acabado superficial o para qué nos sirve mejorar el acabado superficial? 1. Para que se vean mejor estéticamente nuestras piezas fabricadas. Ese es el primer objetivo. Como por ejemplo en este caso de aquí,
Observen que esta matraca, aquí en su superficie, pues tiene un acabado muy bonito, está cromada y se ve muy bonita estéticamente. Observemos el calibrador. En su superficie, en esta parte, se ve como rayada, se ve como rayas horizontales. Miren, ahí se pueden observar. Entonces aquí ya no se ve tan bonito el acabado superficial a como se ve en esta parte de acá. Entonces, uno, nos sirve mejorar el acabado superficial. ¿Para qué? Para que se vea más bonito. Ese es uno. Dos, ¿para qué nos sirve mejorar el acabado superficial? Bueno, si partimos de la definición teórica de los acabados superficiales, nos vamos a encontrar con un término llamado rugosidad. ¿Y qué es rugosidad? Pues si lo explicamos con términos comunes, vamos a hacer la analogía de una camisa cuando está arrugada. ¿Qué pasa cuando una camisa está arrugada? Pues se le notan las arrugas y no está lisa. Cuando se plancha, pues ya se le quitan las arrugas y ¿qué pasa? Pues queda lisita. Es lo mismo aplicado a materiales de este tipo de acá. La rugosidad es lo mismo, son esas pequeñas arrugas que tienen los materiales. Sin embargo, en materiales como estos, ver la rugosidad pues a veces cuesta mucho trabajo. Cuando están los mecanizados como este tipo de aquí, notar la rugosidad en este material que ya fue pasado por una máquina que le quitó la rugosidad, pues es muy difícil. Se necesita utilizar máquinas que se llaman rugosímetros para medir el grado de rugosidad. Aquí podemos ver esta parte de la matraca que aquí sí presenta mucha rugosidad. Se ve en el acabado superficial. Fíjense cómo se nota la diferencia a este acabado superficial con este acabado de acá. Incluso si podemos ver el acabado superficial de estas mordazas de nuestro calibrador, pues se nota la diferencia a este material de aquí. Aquí prácticamente a ojo humano no se notan las arrugas, no se nota la rugosidad. En estas piezas de acá sí se nota la rugosidad, ahí se ven las líneas y pues más en esta parte de aquí se nota mucho más. Si tocamos esta parte de aquí se siente totalmente lisa, se eliminó, podríamos decir que se eliminó la rugosidad. Si tocamos la parte de aquí, de este calibrador, aquí sí se sienten los surcos. Y pues si tocamos esta parte de acá, de la matraca, pues ahí se siente totalmente la rugosidad. En algunas aplicaciones, ciertas piezas tienen que tener cierto grado de rugosidad. Y la rugosidad no se mide en centímetros, no se mide en milímetros, se mide en algo mucho más pequeño, en micrómetros. Ya es algo que el ojo humano no puede ver, ya es algo extremadamente pequeño. Entonces hay ciertas piezas que necesitan tener cierto grado de rugosidad en su superficie porque así lo requiere su aplicación. Hay otras que no necesitan tener cierto grado de rugosidad, como por ejemplo aquí el calibrador, pues no necesita tener cierta rugosidad para poderlo fabricar. Para llegar a ese grado de rugosidad muy pequeño, utilizamos esos procesos de abrasión, ya sea el lapeado, ya sea el bruñido o sea el pulido. Y ese grado de rugosidad tan pequeño no lo podemos lograr muchas veces con la fresadora, con el torno, es decir, con los otros procesos de mecanizado. Cuando el cliente nos pide piezas con cierta rugosidad que no podemos alcanzar con una fresadora, con un torno, con otro proceso de mecanizado, ¿qué es lo que debemos usar? Pues vamos a echar mano del lapeado, del bruñido, del pulido o del rectificado. Para eso nos sirven esos procesos.